realmente Dios sí se revela, esa es la cosa. Simplemente es que hay cosas a las que a veces somos insensibles o a veces no tenemos la capacidad de ver. A mí me ocurre. A veces me pasa por al lado un conocido y estoy tan imbuido en la multitud que no soy capaz de ver al conocido que me pasa por al lado. Pero Dios no se ha quedado sin muestras de que Él está aquí. Hay una muestra evidente que la tenemos en todo lo que existe. Dios nos ha rodeado de una realidad que habla de Él. Es muy curioso cuando observamos antropológicamente el mundo, porque no hay civilizaciones ateas en el mundo rural. El ateísmo surge en la ciudad. Es imposible ser ateo en mitad del campo cuando estás y contemplas el orden de Dios, la belleza de Dios. Para mí esas dos son las dos cosas más importantes que Dios nos comunica, que el mundo es un todo ordenado y que el mundo es bello. Y eso nos habla del carácter y del propósito de Dios. Pero claro, cuando nosotros nos encerramos en la ciudad, cuando lo único que vemos es todo aquello que el hombre ha hecho, nos parece que en ese entorno es casi imposible que exista Dios porque todo es a la medida humana. Pero cuando subes a las montañas, cuando te desplazas, cuando miras los pájaros, cuando te das cuenta de la matemática, incluso de la creación misma, te das cuenta de que ahí hay un testimonio de Dios. Pero Dios no ha querido dejarnos ese testimonio. Ahí hay muchas ambigüedades aún. Dios ha querido explicarse a sí mismo. Y la primera forma que ha utilizado para explicarse a sí mismo es la propia palabra que Dios nos ha dado, que llamamos las escrituras cristianas, la Biblia. A través de ellas Dios ha querido revelarse. Es decir, Dios ha querido descorrer el velo. Si de alguna manera lo teníamos detrás de Él, Dios ha querido hacerse conocido. Dios nos ha hablado a nosotros de forma que nosotros podamos saber exactamente quién es Él. Pero de alguna manera la Biblia nos dice que la revelación suprema no solo está en papel, sino que la revelación suprema es Dios mismo haciéndose hombre, que de alguna manera no hay revelación más definitiva que la revelación que nosotros tenemos en Jesucristo. Es algo tremendo. El Dios que creó el mundo, el Dios que hizo toda la belleza y que hizo todo el orden del universo, de una manera se despojó de todo lo que Él tenía como privilegios en el cielo y se vino a tomar cuerpo humano. Asumió plenamente nuestra humanidad y la asumió para entender, para comprender a la humanidad, pero también para hacerse comprender por la humanidad. De alguna manera Él mostró con su vida cómo se puede vivir de una manera distinta, pero hizo algo más. Cargó con todo aquello que yo no podía cargar. De alguna manera, y yo como ser humano, todos los seres humanos hemos tomado una opción de apartarnos de Dios. De alguna manera, todos los seres humanos hemos tomado la opción de mirar para otro lado. Por eso no le vemos. Ese es el problema. Que está ahí, pero nosotros no le vemos porque estamos mirando para otro lado. Le hemos excluido de nuestras vidas. Le hemos expulsado de ahí. Y Dios ha venido con el mensaje de que nos reconciliemos con Él. Ha venido a abrazarnos de alguna forma. Pero para abrazarnos tuvo que hacer una cosa antes, abrir los brazos. Y abrió los brazos cuando fue clavado en una cruz, cuando Él estaba tomando toda la fealdad, toda la injusticia, toda la maldad, todo el egoísmo que había en el mundo. Porque finalmente cuando hablamos de nuestro apartamiento de Dios, estamos apartándonos del autor de la vida, del autor de la bondad, del autor de todo lo bueno. Y de alguna manera ese Dios ha venido para abrazarnos a nosotros, a un precio carísimo, al precio no solo de tomar cuerpo humano, sino de pagar con toda su vida todo lo que yo había hecho, todo el apartamiento. Ha venido a reconciliarse conmigo a un precio carísimo. Y eso exige una respuesta. Yo puedo abrazarme a ese Dios, yo puedo echarme en los brazos de ese Dios, o yo puedo seguir dándole la espalda. Y eso tiene consecuencias eternas. Las consecuencias eternas es apartamiento. Todo lo que yo he deseado en la vida lo voy a tener eternamente. Es muy curioso. Vamos a tener eternamente aquello que hemos querido durante todas nuestras vidas. Si yo he querido vivir apartado de Dios, viviré eternamente apartado de Dios. Si yo he querido vivir con Dios, tengo una tremenda oportunidad, que es de vivir junto con Él por la eternidad. Esa es la decisión que tú tienes que tomar, la decisión que todos tenemos que tomar. Yo la tomé en un momento de mi vida y es una decisión inescapable, porque no hay una decisión neutral, no hay una decisión de quedarse en medio, no puedo estar con un pie en cada lado o simplemente abstenerme, no sabe, no contesta como en las encuestas, sino aquí siempre sabes, siempre tienes que contestar y tu respuesta depende de alguna manera tu eternidad.